según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escuche estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. $600 años antes de Cristo, los caldeos, actual Irak, eran un imperio poderoso y llegaron a Jerusalén, invadieron la ciudad, quemaron, robaron, saquearon de una manera brutal el templo de Jerusalén. Fue destrozado en su totalidad. Candelabros de oro, diversos objetos. Esa es la última ocasión en que se tiene noticias del Arca de la Alianza. Era un cajón de oro y 2 serafines con sus alas extendidas arriba de oro. En ese cajón se guardaban las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Se guardaba la vara de Aarón que reverdecía allá adentro. Y se guardaba algo de maná, el alimento que les sirvió para no morir de hambre desfallecidos en el desierto. Fue saqueado todo, ahí se perdió. Cuando se quiere someter a un pueblo, te tienes que ir sobre los dirigentes. Es como el organismo humano. O sea, atacas la cabeza y es fulminante, letal. Así ocurrió con el pueblo de Dios. Los dirigentes religiosos, políticos, la clase económica pudiente, los líderes, los dirigentes, los comerciantes, fueron tomados como rehenes y fueron cientos y cientos de esos dirigentes, la crema innata del pueblo, se los llevaron exiliados, desterrados a Mesopotamia, la región entre los ríos Tigris y Éufrates, actual Irak. En medio de esa invasión tan tremenda, esas páginas de la Biblia, si usted abre estas páginas de la Biblia en el segundo libro de los Reyes, pareciera como que esas páginas salpican sangre. Es
una de las páginas más dolorosas y horribles en la historia del pueblo de Dios. El que corría, el que huía o el que se rebelaba en esa invasión era tomado y, así como lo oye, un palo enterrado en el suelo, firme, vertical, pues agarraban al individuo, lo abrían de piernas y ¡ras! Y el palo le atravesaba todo el cuerpo y quedaba como mono de alambre hasta morir. Y esto era un palo hacia arriba y exhibirlo para que todos entraran en terror, en pánico y se sometieran. Esa técnica no es nada rara. Siempre en la historia de la humanidad se ha utilizado eso. Y el pueblo que lo aplica, el imperio que lo aplica, pues aplica esas sanciones, pero con no gente de su propio pueblo. O sea, los caldeos no van a agarrar a un caldeo y lo van a practicar esa tortura. Lo que hacen es de otros pueblos, ¿no? Hay un refrán campirano que dice: cúmplase la voluntad de Dios. ¿Nadie se lo sabe? En los bueyes. ¿Nadie se lo sabe? Dice un refrán campirano: cúmplase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. O sea, en los míos no. Si se ha de cumplir la voluntad de Dios, que sea allá, aquí. Los romanos, pues esa técnica de usar no solamente el palo vertical, sino el palo horizontal y clavar ahí a un ser humano para que agonice horas y colocarlo en alto. La crucifixión era una técnica aplicada por los romanos, pero jamás crucificaban a un romano. Un romano jamás era ejecutado de esa manera, en la crucifixión, ¿no? Igual los aztecas aquí, pues, todos los días ofrecían a Huitzilopochtli de una persona viva, así viva. Les zambutían la mano, claro, cuchillo en mano y todo, y le arrancaban el corazón. Eso lo practicaban los aztecas, ¿no? Pero lo que te digo es que nunca era con gente de su propio pueblo, sino con otros. Así los caldeos, pues el que se rebelaba, el que huía, pues ya te lo dije, ¿no? ¡Bum! Esto es más que doloroso. Se fueron exiliados, se fueron desterrados y allá van. Te recomiendo mucho que escuches una obra musical clásica, La Marcha de los Esclavos del Nabucco. Búscala en YouTube, no te vas a arrepentir. La Marcha de los Esclavos del Nabucco es sumamente sublime y preciosa. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? O sea, y luego el Salmo responsorial, pues fíjate lo que dijimos en el Salmo responsorial: socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Mira cómo los extranjeros, los paganos, han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo, han convertido a Jerusalén en ruinas, han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña, etcétera, etcétera. Hemos sido la burla de nuestros vecinos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado? No recuerdes nuestras culpas. ¿Por qué? ¿Por qué estos lamentos? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo el pueblo de Dios para que ocurrieran esas desgracias? Ahí te va. Se practicaba una política, pues, meramente humana, sin ningún referente a la fe. Una moral relajada, o sea, vamos a darle vuelo a la hilacha, viva la vida. Socialmente hablando, pues injusticias, es decir, chuparle la sangre a la base del pueblo para sostenernos los que estamos hasta arriba en el top, la clase dirigente, entiéndase los sacerdotes, los escribas, los reyes,
pues que estemos nosotros en el privilegio y friéguese todo el pueblo. O sea, una injusticia social. Pero lo peor de todo, escuche usted, el pecado más abominable en el Antiguo Testamento, es decir, de Jesucristo para atrás. ¿Cuál es el pecado más abominable en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Adorar dioses falsos. En la historia de la humanidad, todos los pueblos se caracterizan por el politeísmo. O sea, todos los pueblos en la tierra, todos, en cualquier época de la historia, practicaron el politeísmo, es decir, el dios del fuego, el dios de la tierra, el dios del viento, el dios del agua, el dios de dioses, politeísmo. Pero hay una cosa curiosa, que este pueblo de Israel siempre creyeron en un Dios único. Entonces es un fenómeno interesante. Entonces el pecado más abominable es tributarle culto y adoración a dioses falsos. Pues lo cometieron, la idolatría. Entonces, estos factores que te acabo de decir, una política meramente humana sin referente a la fe, una moral relajada, una práctica de injusticias sociales para mantener la estructura piramidal, los de arriba en los privilegios y friéguense los de abajo, pues idolatría, ¿no? Dioses falsos, y combinación de más factores fue lo que provocó esta situación. Tú recordarás que antes de la primera lectura yo te dije que hubo gente como Jeremías, como Isaías, que les llamaba la atención y les decía: corrijamos nuestra vida, enderecemos el camino, porque si no nos va a chupar la bruja, nos va a ir mal. Y en efecto ocurrió lo que te acabo de decir. A partir de estas fechas, 580 años antes de Cristo, lo redondeé hace rato diciendo 600, bueno, pues es 589, la fecha precisa. A partir de ahí, y que ellos se van al exilio, a partir de ese punto en la historia, Jerusalén está en Judá. Entonces, a partir de ahí, que se van exiliados a Mesopotamia, comienza a utilizarse el gentilicio de judíos. Antes de eso no existe el término judíos. Solamente del 589 para acá existe el término judíos. Antes de eso no existe. Son hebreos. En fin. ¿Para qué hemos venido al templo? ¿Para escuchar relatos de hace 2600 años? ¿Qué tiene que ver con nuestras vidas? O sea, ¿y nosotros qué con estos rollos? ¿Qué con nuestras vidas? Mira, la palabra de Dios es perenne, es viva y eficaz. Dios, ayer, hoy y siempre. Estas narraciones que estás escuchando, pues no me digas que no le encuentras parecido con nuestras vivencias, con nuestras cuitas, con las situaciones que estamos viviendo en nuestra patria hoy en día. Por supuesto que es una calca, una política meramente humana sin referente a la fe, una vida moral disoluta, injusticias sociales, idolatrías. O sea, fíjate que a mí se me desgarra el corazón, me da tanta tristeza y preocupación, y yo me pongo a rezar y digo: Señor, no tomes en cuenta. A veces es ignorancia de la gente. No sé si te has fijado que del sitio de taxis Hidalgo, no sé, el montecito ese donde hacemos el Viernes Santo, pues si vienes de allá para acá, antes de la clínica y del lado derecho, ya colocaron una imagen ahí de ese dios falso, de ese ídolo que le llaman la Santa Muerte. Y me da una tristeza profunda. Yo rezo y digo: Señor, no les tomes en cuenta, porque muchas veces es ignorancia de la gente. No saben. Es grave, muy grave. O sea, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque lo que hizo el pueblo de Dios al cometer idolatría, nosotros también en nuestros tiempos se cometen idolatrías de diverso tipo. ¿Qué me dices? Bueno, ya mencionamos los factores, espero que los hayas visto en relación con nuestro presente. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? No es la amenaza de o nos portamos bien o nos va a cargar la tristeza.
no es la amenaza, pero, ¿cómo decírtelo? Dios no es que quiera castigarnos porque Él es malo. Dios a veces permite desgracias en la vida de un pueblo por su propio bien. Un niño que a los 8 años de edad, 10 años de edad, hace su soberana voluntad y es berrinchudo, caprichudo, terco, voluntarioso y lo que él diga. Oye, ten cuidado, porque ese niño va a tener 17, 20 años de edad y olvídate. Entonces, yo no creo que se eduque a los hijos a golpes. Yo creo que no termina bien cuando tú quieres educar hijos a golpes. Pues lo único que vas a cosechar es rebeldía. Pero ¿sabes una cosa? No es que yo lo recomiende, pero no está de más que por ahí, alguna vez, por ahí, de vez en cuando, muy así, esporádicamente, pero no está de más que el papá a su niño de 8 años de edad le dé una caja de chocolatitos. A ver, ven para acá, mi rey. Te estuve diciendo, hijo, esto, hijo, por favor, hijo, oye ya. Te estoy diciendo. Y el chiquillo berrinchudo, caprichudo, voluntarioso, terco. Pues mira, no es que sea lo recomendable a punta de golpes, pero no está de más que algún día unos buenos chocolates. Venga, Paco, venga, pero sabroso, Le estoy hablando, entienda. Sabes, a mí jamás en la vida me golpearon, pero hoy en día yo pienso que tal vez sí hizo falta. Fíjate lo que te dije, a mí jamás me golpearon y a veces me pongo a pensar, creo que sí hizo falta, o sea, no está de más. Si nosotros le preguntamos a un papá de un niño de 8 o 10 años de edad, oye, ¿por qué odias tanto a tu hijo que lo golpeaste? No, mira, no es que lo odie, es precisamente al revés, es porque lo amo. Que cuando tenga 17, 20 años de edad, ya no va a haber quien lo gobierne, ya se me va de las manos. Entonces, no es que yo lo odie, es precisamente porque lo amo. Entonces, esto que estoy haciendo es poner un ejemplo, pongo un ejemplo para darme a entender. ¿Por qué ocurrió esta desgracia 600 años antes de Cristo en el pueblo de Dios? Pues no porque Dios los odie, sino porque Dios quiere el bien de su pueblo. Y esto que tiene que ver con nuestras vidas, señoras y señores, hagamos oración por nuestra patria, hagamos oración por nuestro pueblo, por nuestra propia conversión, pidámosle a Dios, porque las cosas no terminan bien. De hecho, pues mira cómo está nuestro país. Vivimos en medio de sangre, de tantos crímenes. Vivimos realidades por demás horribles. Hagamos oración por nuestro pueblo. Que Cristo Rey gobierne nuestra nación, que establezca sus reales en nuestros pueblos, en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestras familias, en nuestro corazón. Esta Santa Misa la estamos ofreciendo con mucha devoción por un joven, Leonardo, que fue mi sacristán hace muchos años, no sé si 25 años, hace muchos años. Él era un muchachillo, era casi un adolescente y recién acaba de morir. Ha muerto muy, muy joven. Yo me he puesto a reflexionar del día de su muerte para acá, que fue antier, no me acuerdo, de su fallecimiento. Sé el accidente que tuvo y me pongo a pensar, ¿por qué un hombre tan joven? Y lo único que encuentro yo en mi reflexión es que
él nunca vivió una vida plena, nunca vivió una vida plena. No sé su infancia, su temprana adolescencia, tal vez, lo desconozco, pero pues no vivió una vida plena, primero en su salud, siempre muy deteriorada su salud, muy menguada. No vivió una vida plena ni como papá, ni como pareja, por no decir como esposo. No vivió una vida plena como ciudadano, no vivió una vida plena. Por eso, aunque se escuche raro y tal vez no sea yo comprendido, yo me alegro. ¿Y por qué me alegro? Porque yo creo firmemente que el cielo es la plenitud máxima, inimaginable, que escapa a nuestros esquemas mentales. Por eso me alegro y me consuela mucho saber que Él esté viviendo una vida plena, como nunca la tuvo aquí. Noto la presencia de algunos que compartimos ese tiempo pasado. Entonces, pues hagamos oración por él, hagamos oración por su familia, que nuestro Señor les dé paz, resignación, que a nosotros nos haga caer en la cuenta que solo Dios es el Rey de nuestras vidas. Ponemos a Leonardo Cedeño en las manos de Dios, que pueda verse libre ya